El fitness convencional no funciona la mayoría de las veces y por eso creamos este espacio donde abriremos nuevos paradigmas. Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura de la charla Anti-Fitness Podcast. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Y te invitamos a formar tu propio criterio con todos los puntos de vista que escucharás en este episodio. Ay. Modelo, patrocínanos. Bueno, el día de hoy estamos grabando lo que es el tercer episodio, que básicamente debería ser el primero. El formato del podcast va a ser básicamente hablando Miguel, Kevin y yo, es como que la base y de vez en cuando hacer invitados. Pues bueno, ¿cómo andas? Bien, bien, gracias. Aquí emocionado de poder hablar de estos temas que van a generar, yo creo que controversia, pero es importante que como población tengamos conocimiento de ello para poder ser más objetivos cuando hablamos de salud o incluso otras cosas que a veces considero que hablamos sin sentido. Sí, yo creo que vamos a hablar hoy de un tema bastante tabú que la mayoría de gente asume que sabe yo creo que es un efecto Dunning-Kruger que pues básicamente es estás gordo porque quieres, ¿no? El sobrepeso, la obesidad, somos de los países que lideran la obesidad tanto infantil como juvenil como en adultos, entonces pues hoy va a ser un tema bastante controversial. Digo, tengo experiencia, para los que no me conocen, vengo de pesar casi 205 kilos, ahorita peso 109, 110 y no me operé, no utilicé nada de fármacos, entonces pues precisamente es un tema que nos gusta abordar porque sentimos que la mayoría de abordajes en nutrición y entrenamiento pues vienen a través de una mala praxis, ¿no? De que no saben o que muchas veces genuinamente pues no entiende el profesional cómo abordar a esta persona con sobrepeso o obesidad. Pero bueno, primero que nada, a mí me gustaría, Kevin, que nos explicaras como que cuál es la diferencia entre sobrepeso u obesidad y cómo es que podríamos determinar que alguien tiene obesidad o sobrepeso. Bueno, sobrepeso tendría que ver con tu IMC o Ajá. pues básicamente puede ser tu composición corporal mayormente masa muscular y la otra parte mayormente, perdón, menormente masa grasa y ahí podríamos tener un sobrepeso que posiblemente no sería tanto de alarmarnos. Y obesidad pues ya viene más relacionado con enfermedades crónicas, que pues ahí me gustaría que ahí nos contaras cómo saberlo, porque realmente ni yo sé cómo, yo simplemente veo a una persona obesa por su aspecto físico y yo sin saberlo determino que es obeso y tal vez. Sí, ese es un tema muy importante porque yo creo que el IMC no es que esté descontinuado porque no sirva, sino que porque carece de más contexto. Por ejemplo, una persona culturista que mide 1,70 con 90 kilos tendría sobrepeso para la pauta del IMC. Entonces, lo que nos debe importar no es tanto el peso total, sino pues lo que conlleva el peso, ¿no? Como cuánto porcentaje de grasa tengo, cuánto porcentaje de músculo tengo. Como tendencia general, pues siempre va a ser un factor de riesgo para la salud si el porcentaje de grasa es alto sin importar el peso total. No sé si como esto se entienda bien. Sí, claro. Entonces, pues creo que este es el tema, ¿no? No te fijes tanto en tu peso total, sino fíjate que ese peso total que tienes, es decir, si pesas 70, 80, 90 kilos, pues qué porcentaje de grasa es. Y luego también existe como esta teoría de que toda la persona con sobrepeso tiene obesidad y pues no, sí podría haber personas con sobrepeso sanas, pero estás en un riesgo alto de que la tendencia marque de que una semana estás sano y pues justamente por estar con grasa en exceso, pues llega que la otra semana ya tienes pues ciertas condiciones o te enfermas. Bueno, entonces esto quiere decir que puede haber una persona que sea delgada, pero tenga una deficiencia de masa muscular y tener obesidad o sobrepeso. Pues sí, es que, o sea, a términos clínicos, yo creo que es fácil para que la persona sepa que, pues, la persona con obesidad padece un síndrome metabólico, ¿no? Que son estas enfermedades que a veces van relacionadas o que se juntan, que es, pues, resistencia a la insulina o diabetes, ¿ya? Eh, pues, triglicéridos HLDL y LDL, pues, en rangos anormales, es decir, que tiene el colesterol alto. Y también, pues, se relaciona mucho con que el hígado ya no funciona bien. Entonces sí siento que hay como ciertos exámenes que te puedes hacer que te pueden predestinar a saber el estado de tu salud actual sin importar tu peso. Porque Ok. justamente yo creo que mucha gente relaciona que estando en tu peso es sinónimo de que tienes salud y que no estando en tu peso,
pues es sinónimo de que no tiene salud. Y esto muchas veces es muy diferente. Por ejemplo, nos topamos a muchas personas que tienen sobrepeso, pero por comida chatarra nada más, es decir, que no consumen nutrientes. Pero yo creo que lo que hay que aclarar con la persona que nos está oyendo es que el sobrepeso viene a través de consumir energía en exceso a través del tiempo. O sea, una persona con sobrepeso, no importa cómo las consumió, ya sea por comida chatarra, por comida sana, ya sea por, no importa la ingesta, eh, para que haya sobrepeso, esto se tuvo que mantener a través del tiempo. Pero justo ahora yo te pregunto a ti de que, pues, ¿qué estigma tienes? O sea, para ti, ¿una persona con sobrepeso es una persona sana? No, sinceramente yo me inclino también no solamente, bueno, depende, ¿no? Porque primero estamos hablando, depende bajo qué contexto tenga sobrepeso. Y esto nos Ujú. referimos de su composición corporal. Pero ahorita ya vamos a entrar en temas un poquito más turbios. Y cuando hablamos de una persona con sobrepeso o ya hablando de obesidad, acorde al concepto vago que tenía o sigo teniendo, es de que no creo que sea una persona sana en cuestión biológica, Sí, fisiológicamente. fisiológicamente, perdón, en cuestión fisiológica eh, y psicológicamente. Que eso nos abre un panorama para hablar de más cosas, ¿no? Porque pues me voy agresivo de una vez, la verdad. Y pues hay personas que dicen que cuando tú te amas tienes que amarte tal y como eres, pero estoy totalmente de desacuerdo con una persona que su aspecto sea demasiado o ya lo predispone a más enfermedades crónicas. Un obeso no puede decir eso. ¿Por qué? Porque si realmente te amaras, buscarías estar saludable en cuestiones, eh, en tu química sanguínea, o sea, en que tu sistema funcione bien, en cuestión fisiológica estés bien, tengas tus funciones. Entonces, ahí yo creo que ya entra un punto donde está siendo sesgado el hecho de tenerte amor propio cuando no estás haciendo nada para contribuir a ese punto. Sí, yo creo que la base viene desde el sesgo que la gente cree que la persona con sobrepeso puede llegar a tener salud o la persona puede llegar a ser una persona saludable y esto es una utopía, ¿no? O sea, sinceramente, el tener grasa en exceso, la grasa en exceso no te sirve para absolutamente nada. Literalmente es como si tuvieras un peso que no te sirve para nada que estás cargando Sí, siempre. claro. Entonces, a nivel, en muchos aspectos nada más fisiológicos, por ejemplo, a nivel articular, también afecta muchísimo a través del tiempo. Ahora, claro, importa mucho qué hagas y tu actividad, pero sí siento que creo que el mensaje no es tratar de adoctrinar a los demás de que el sobrepeso es normal y que te tienes que aceptar tal y como eres, sino que también siento que hay que crear conciencia que una persona con sobrepeso y más con sobrepeso muy en exceso, o sea, porque pues, también hay tipos de sobrepeso, no es lo mismo que tenga 5 kilos de más a 25, a 30, a 100, ¿no? Entonces, pues yo creo que también habría que identificar cuántos kilos de sobrepeso tienes más y pues más o menos con el nutricionista ver cuántos kilos de grasa tienes en exceso. Porque sí, sinceramente no tendría ningún sentido el hecho de decir, es que pues soy feliz y me acepto tal y como soy, porque pues el simple hecho de tener esa grasa en exceso haría que pues en cualquier momento te pase algo, te pase un evento cardíaco, empieces a tener resistencia a la insulina y esto viene a través de este sobrepeso en exceso. Pero justo lo que hablábamos antes de cámara, o sea, ¿qué importancia para ti tiene en un proceso con una persona con sobrepeso y obesidad? Pues pues nuestro trabajo, ¿no? El entrenador, pero también el psicólogo y el nutricionista. Sí, bueno, primero yo creo que una de las cosas más importantes que hay que comprender es de que hay muchas personas, y lo comentaba ayer, sobre, lo comentaba con unos usuarios aquí del gimnasio, que la mayoría de las personas que te dicen, oye, es que no hagas esto, te vas a lesionar, o empiezan a dar consejos, son personas que no hacen nada. ¿Y a qué voy con esto? O sea, personas que tienden a dar opinión sobre, esto es más lesivo, o no comas esto, no consumas esto, son personas sedentarias que no hacen nada, precisamente porque están en ese punto donde carecen de ese conocimiento respecto a ello. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo por qué tendríamos que seguir haciendo las cosas iguales cuando México es el primer lugar en obesidad en infantes y creo que también en adultos, ¿no? Sí, Y segundo lugar mundial en diabetes, ¿no? sí. Entonces, no mames, qué pedo, o sea, Es ¿por que, qué? O sea, tenemos la realidad bien, ¿alterado? bien alterada, o sea, ¿con qué poder nosotros podemos en México ponernos a hablar de ciertas cosas cuando nos falta
mejorar estos puntos. Entonces yo creo que ahí sí es sumamente importante el hecho de tener a alguien que te acompañe en este proceso, porque ahí vamos a lo que queríamos llegar con este podcast de el gordo es gordo porque quiere. Yo creo que el problema que la narrativa del gordo es gordo porque quiere es que la tiene el profesional y no el paciente. O sea, el gran problema radica cuando el profesional empieza a predicar con esto, porque sí nos vemos muy hablando desde el privilegio del conocimiento que tenemos y creo que no todos tenemos ese privilegio de la exposición del conocimiento. Entonces, creo que desde el primer punto, el nutricionista, el entrenador y el psicólogo tiene que entender que esta persona que está tratando no es una persona sana y no es por clasificarla como mejor o peor, porque también entra el tema cultural de que siempre buscamos el bueno o malo. Claro, Entonces, no necesariamente que no seas una persona sana es algo malo, pero sí cambiaría el abordaje a nivel del preparador, el entrenador, la manera en cómo te entrena, porque, pues, ¿qué sentido tendría que si no eres una persona sana, te entrenen como una persona sana? claro, ¿O qué sentido tendría que si no eres una persona sana, te manden una dieta como una persona sana? Pero, o sea, el tema actualmente de hoy es que creo que la mayoría del dinero lo deja en el mundo fitness, lo deja la estética. O sea, digámoslo así, hay más, cada vez más nutricionistas y cada vez más entrenadores que se forman o quieren formarse en culturismo o en personas que se vean bien, porque pues sí, claramente para llamar la atención, pues no vas a subir a un gordo, ¿verdad? O sea, no vas a subir a un gordo haciendo claro. sentadillas o no vas a subir a una persona con mucho sobrepeso haciendo cosas. Lo que llama la atención es poner a un morrito o a un güey mamado. O espérame esto, ¿no? O sea, hay una persona con sobrepeso que es capaz de correr sprints, aventarse un mortal, lo Pero cual no se ve asteric. es justo. O sea, pero es que no tienes cuadritos, güey. Es que no estás rayado, eres insano. Cuando ya sabemos que estar a ciertos niveles de definición no necesariamente es estar sano, incluso puedes estar por la mierda y la gente intuye que eso es sano, que eso es lo que se debería de aspirar, pero sigue ganando este punto de mercadotecnia o educación, donde llama más la atención el cómo te ves en cuestión Sí, físicamente. definición. Entonces, es algo bien curioso y pues a raíz de que todavía y quién sabe si en algún momento se le pueda ganar en ese punto a la industria, decir que tal vez no es necesario llegar a eso porque estamos hablando de salud, ¿no? Sí, claro. Y la gente va al gimnasio por estética creyendo que ese nivel de estética es saludable, pero al perseguir eso llegas y te encuentras con frustración, con estar haciendo muchos intentos y te das cuenta pues que terminas generando ahora un desorden mental, un trastorno mental que posiblemente tenías inverso o posiblemente hay otro tipo de cosas y no llegas a esa salud o equilibrio que tú quieres. Pero es lo que te digo, o sea, el problema de que el marketing lo compra, o sea, el problema del marketing es que lo compra el profesionista, lo debería comprar el paciente y el profesionista lo compra, porque justamente el profesionista es el que te guía muchas veces, digo no todos, pero es el que te guía hacia un cuerpo que él quiere que tengas. Claro, Entonces imagínate que aspiras, el nutricionista o el entrenador te vende una idealización de un cuerpo que tal vez morfológicamente no puedes tener y está sesgado tu proceso. Entonces, claro. creo que el mismo profesionista y el mismo nutricionista con afán de vender te motiva mucho en el, mira, puedes llegar así, güey, no te gustaría, no, güey, no te gustaría estar así, porque precisamente es políticamente incorrecto decirle a un gordo que no se preocupe por verse mejor. Y ese es el problema de la consulta, o sea, el gran porcentaje de personas que nos consultan por verse bien, por quererse ver mejor. Nadie llega por querer mejorar su salud. Y ese es el problema. Bueno, entonces aquí mi pregunta sería, tomando en cuenta todos estos factores, entonces una persona con sobrepeso, ¿qué sería lo ideal? ¿Que vaya primero al gimnasio con un entrenador o que visite al psicólogo o no sé si el psiquiatra primero para entender el por qué, ¿no? Pues Bueno, tú eres el que más sabes en esto. es que yo creo que el psicólogo es la base, pero también qué psicólogo, ¿no? Porque hay corrientes de psicólogos. Y la Claro, neta, si tú estás gordo ahorita y vas a meditar de que por qué de niño te hicieron daño, pues, te sirve para mierda ahorita, ¿no? Pero si vas con alguien conductual o un psicólogo conductual en el que tú sí le pongas como prioridad, ¿sí? Oye, yo quiero bajar de peso, lo necesito, ya entendí, pues tal vez él te ayude a entender el por qué tu vida actual hace que tú tengas hábitos y una rutina para persona con sobrepeso. Porque es que también
pasa muy seguido de que tú llegas al psicólogo y otra vez, o sea, el fitness a nivel psicólogo, nutriólogo, preparador, fisio y todo, el problema es que el marketing lo compra el profesionista, güey. Claro. O sea, llega el profesionista y se compra un marketing y te dicen, no, güey. O sea, qué suena más atrayente para una publicidad? Oye, proyecto verano cuadritos o baja 2 kilos de grasa y mejora tu salud. O sea, Claro. entonces no es tangible y ese es el gran problema. Para mí, o sea, yo diría que el proceso sería, ve con un buen psicólogo, primero para que logres entender el por qué quieres bajar de peso o el por qué, o sea, que crees esa conciencia, que la creas tú, el por qué estás pensando en cambiar ese hábito que tienes, porque también pasa mucho de que mucha gente va a consulta por imposición, ¿no? O Claro. sea, ahí te traje a mi hijo que está gordo. Bueno, Güey, qué bueno que tocas ese tema, ¿no? Porque creo que se nos estaba pasando un punto muy importante que es el aspecto cultural, tu entorno, tu familia. Entonces, también ese es otro buen punto que podemos tocar. O sea, porque tú puedes estar echándole ganas, pero sí va a influir muchísimo tu entorno. Que ojo, no estoy diciendo que es una manera de justificar de, es que no lo consigo porque mi entorno no me pone en las... Digo, también hay que, mi- por eso primero vamos al psicólogo para para que entender. poder comprender cómo, pero yo creo que sí terminas impactando en tu entorno y te facilita las cosas. A mí me pasa mucho con personas que vienen aquí con sobrepeso, que al principio dicen, no, es que en mi caso siempre hay esto, lo otro, y he tenido la fortuna de que terminan recomendándose con, pues es que ya le recomendé a mi hermana, ahora a mi papá, y ya hay familias, y entonces su entorno cambia totalmente, ¿no? Pero tú, ¿cómo podrías decirme que hay mayor éxito o tasa de éxito con eso? ¿O tú qué harías cuando tu entorno no te motiva aparte del psicólogo? O sea, es una buena pregunta. Pues yo creo que el problema es que las metas iniciales, tanto del preparador o como del profesionista de la salud, voy a decir profesionista de la salud para no estar diciendo todos, el profesionista de la salud es que mete, o sea, por motivación al paciente, le vendes o haces creerle metas muy altas. Y a veces, por ejemplo, hay personas que la mejora de la salud viene simplemente consumiendo más agua porque no consume agua, con que meta más porciones de verduras. Claro, al final, pues los que sabemos de nutrición entendemos que pues al final, si no hay un déficit calórico, no va a haber un descenso de peso, pero puedes hacer una mejora de la composición corporal y también es investigar el contexto del que viene. Por ejemplo, tú genuinamente, o sea, tú, una persona con obesidad, ¿crees que consuma un poquito más de las calorías que debe consumir o muchas más? Mm, yo creo que muchas más, ¿no? Y aparte pasa mucho esto de que dicen, es que como muy poquito, que bueno, va aparte de Ese es un que tema, eso es güey. otro tema, ¿no? No sé, pero es Pero un tema, güey, sí, porque sí, la sí. gente dice que no come, Ajá, está gorda y no come. ajá. Entonces, sí, obviamente va a comer mucho más, que yo creo que principalmente ahorita con el tipo de vida que todos manejamos, que llevamos, gran parte se lo adjudico al sedentarismo, que pasamos más tiempo sentados y obviamente si tú estás comiendo, ay, ahí le recortas, perdón. O Ujú. sea, estás mucho tiempo sentado, estás eh, sin hacer nada, pues también es energía que estás consumiendo, ¿dónde la vas a gastar, no? Entonces ahí, o sea, para ti, si mancháramos a alguien de responsabilidad, ¿quién sería más, la alimentación o el sedentarismo o la obesidad actual? Para mí el sedentarismo. Sí, no, sin duda. O sea, el sedentarismo es. ¿Por qué? Porque fíjate que yo tengo un tema con los pinches pasos, que es de que, güey, o sea, la gente solamente ve el beneficio de los pasos para bajar de peso. O sea, Sí, tú le metes a alguien y te dice, ay, estoy en déficit cuando le recomiendas 8,000 pasos. Y es un tema que a la gente le cuesta mucho moverse. O sea, a la gente le cuesta muchísimo el dar pasos. Y desgraciadamente una persona con sobrepeso inicial o con mucho sobrepeso no se va a beneficiar tanto de una rutina de culturista heavy duty. Y ese es el gran problema porque, o sea, el profesional tiene que entender que no tiene una metodología, pero sí conoce procesos fisiológicos para adaptar las cosas, depende del contexto. Y justamente creo que ese es el problema, o sea, el abordaje del paciente con sobrepeso está mal porque lo abordan como una persona sana y las recomendaciones de dieta, de entreno, de hábitos, pues son a través de una persona sana. Porque justamente si yo doy 15,000 pasos, ¿cuántos piensas que te voy a recomendar? Pues mínimo la mitad, ¿no? 7,500. Pero si tú vienes de 2,500, a lo mejor irte a 7,500 es demasiado. sí, no, no tendría sentido. Pero el problema es que las recomendaciones el profesional también las hace desde su privilegio.
Y precisamente no caer en eso que hablábamos del sedentarismo y está el otro lado, ¿no? De que una persona empieza a ejercitarse y todo y empieza bueno, yo creo que el problema siempre van a ser los extremos, de que ahora dices, me voy a meter una chinga de 3 4 horas, pero voy a volver a tragar igual porque ya me lo gané, me lo merezco, ¿no? Que con esto quiero hacer mucho énfasis de que es importante tener conciencia y posiblemente sí el apoyo psicológico de alguien que nos haga entender de un profesional, de matizar. O sea, porque siempre pasa o es muy común que todos quieren llegar y 5 días a la semana, 2 horas de cardio diario, o sea, se quiere ir al extremo y justo como tú decías, empezar posiblemente a tomar agua, hacer, si te la pasas sentado, moverte un poquito más. Si haces 0 a 1000 pasos es una gran diferencia, yo creo, ¿no? Es que yo creo que el tema de hoy es la gente con sobrepeso no empieza a tener más salud, no porque no quiera, sino que no puede. O sea, sinceramente, porque las metas trazadas en un inicio son muy grandes. Aunque parecieran pequeñas, el profesional de la salud tiene que matizar esto porque a veces no terminamos de entender el contexto obesogénico del que viene el paciente. Y justamente, pues sí, lo que tú dices es algo válido porque nosotros tenemos que entender que el paciente se mueve en distintos entornos y sociedades que muchas veces no les permite tener una mejora de hábitos. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que yo ahí sí creo que he sido muy disruptivo durante toda mi carrera profesional, que hay muchos creadores de contenido que te venden de que no, es que hasta doctores y hasta profesionistas a nivel nacional te venden de que hay mucho porcentaje de población que el mismo entorno no lo va a hacer poder cuidarse. Güey, o sea, siendo sinceros, güey. O sea, si tú sabes de nutrición, puedes hacer una dieta a nivel nutricional muy barata, güey. No necesitas tener un sueldazo para hacerla. Puedes hacer una dieta barata con hígado. Ahí está el video de Aries Terrón de come si no tienes dinero. Entonces, muchas veces creo que radica en que, pues sí, la neta, la mala organización y los malos hábitos es el problema porque no se vuelve consciente a la persona. O sea, ¿cuánta gente no el fin de semana se revienta un kilo de carnitas? Sí, claro. Y en la semana cómo come. O sea, si tú ves el precio de un kilo de carnitas, cuánto ese kilo de carnitas pasado a huevos, a verduras, cuánta comida no es. Sí, e incluso vámonos a un tema, eh, llámese salidas, el alcohol, o sea, en nuestra cultura está muy marcado el alcohol, que era lo que la otra vez comentaba con un chavo que entrena aquí que se llama Ángel. Este, ¿Cómo le hacen las personas con con cierto sueldo para poder estar chupando los fines de semana y mantenerse? O sea, seguir sobreviviendo, ¿no? Y justo lo que tú dices, o sea, es muy contradictorio. ¿Qué es lo que te digo? O sea, yo creo que ese tipo de cosas es lo que hacen eh, que por eso estemos en el primer lugar de obesidad y estas enfermedades. El hecho de decir, es que es muy caro llevar una alimentación, pero sí me la paso chupando el fin de semana, gastándome más. Y viene un punto, o sea, creo que una cosa que sí te puede ayudar a mejorar es entender el entorno y tu cultura de por qué las cosas están así. O sea, cuestionarlas. Cuestionar, decir, o sea, yo me quiero poner con cuadritos, pero ¿por qué me quiero poner con cuadritos? ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Realmente quiero o estoy dispuesto a llegar hasta ese punto? Es que creo que cuando es que te digo, el profesional, y digo, no es machacar al profesional de la salud, pero sí siento que forma parte de del autosabotaje que tiene el paciente porque, pues, o sea, el profesional de la salud se lava las manos bien fácil, güey. O sea, pues no siguió el plan, güey. O sea, yo le mandé algo, yo le mandé un dieta, yo le mandé su rutina, y pues si no la siguen es su pedo, güey. O sea, pero ¿cuántos profesionales no toman esta postura y toman partícipe de la preparación, se vuelven más conscientes, más empáticos, más compasivos con la persona y empiezan a entender el contexto también y empiezan a brindar herramientas diferentes a las cuales el paciente, pues sí las puede ocupar, güey. Claro. Porque a veces tu gama de herramientas no es tan amplia y a veces le das herramientas a una persona que no va a utilizar. Es como lo que te decía la canasta básica. Imagínate que tú de entrada le digas a la persona que necesita ciertos suplementos. Que a lo mejor sí puede ayudarle, güey. O sea, una persona que no consume omega 3 le metes omega 3 le va a ayudar si tiene sobrepeso. Una persona que no consume omega 3 y luego le dices que se meta algún adaptógeno, le va a ayudar el adaptógeno. Pero si no tiene cubierta la base nutrimental, pues esto va a Sí, hacerse muy claro, pequeño. que no es prioridad. Pero, o sea, ¿cuántos nutriólogos y cuántos preparadores y cuántos profesionales de la salud no se la pasan haciendo y haciendo recomendaciones? Lo que te decía en mi casa.
O sea, tú llegas con un profesional de la salud y sales mínimo con 10 recomendaciones. Te recomiendo esto, te recomiendo el otro. Y vemos cómo empezamos a... Te recomiendo que te compres un omega 3, te recomiendo que si te puedes te compres una proteína, te recomiendo... No mames, güey. O sea, sales con 20 tareas, pasas de 0 a 20 y dices, pues obviamente te vas a abrumar, güey. Claro, ¿Por qué? Porque para el profesional de la salud es muy fácil encajarte el, pues empieza a dormir mejor. O sea, duérmete tus 8 horas. Duérmete a la misma hora y levántate a la misma hora. ¿No consumías agua? Pues consume agua, güey. O sea, no consumías proteína, pues consumas proteína. O sea, para el profesional de la salud es todo muy fácil, porque se lava las manos diciendo, yo ahí está la recomendación, el que no la seguiste fuiste tú. O sea, y eso no mejora. O sea, en este país, desgraciadamente, el nutriólogo y el entrenador se lava las manos y dice que no es su responsabilidad la preparación de la persona. Entonces, ese grado de inconsciencia es el gran problema. O sea, a ver, yo no digo que la responsabilidad total sea del preparador, pero también hay que entender que si tú estás entrenando, moviéndote, tienes un porcentaje de grasa sano, vas a poder permitirte ciertas comidas. O sea, tú, por ejemplo, ¿tú crees que tu misma alimentación, así como eres a veces de, pues, digamos así, flexible con los carbos, con las grasas, con ciertas cosas, sería lo mismo para una persona con sobrepeso? no, claro que no. No, Pero, no. ¿cuántos crees que sí lo hacen? Diciendo, ah, pues chícate un pancito, güey, porque se comen entre ellos. Claro. No, pues yo creo que gran parte, o sea, sin problema. Y es que creo que, o sea, por ejemplo, los top 3 nutriólogos en México hacen eso y no se dan cuenta que muchas veces dañan al paciente con obesidad, porque pues justamente ves a un güey mamado ahí, güey, tragándose un pan y dices, no mames, güey, pues yo también puedo comer un pan. El problema es que no entienden que el problema del comer o el problema obesogénico de la persona con sobrepeso es que muchas veces la comida la toma pues justamente así como una fuga para la realidad, para las emociones. Entonces, a lo mejor tú tienes el autocontrol para comerte un gansito. Pues qué chido por ti, güey. Pero el paciente no lo tenga. De hecho, por ejemplo, a nivel psicológico, las fobias se tratan exponiéndote un poquito a poquito a ellos. Es decir, si una persona con sobrepeso no tiene control para los carbohidratos, no sería lo más idóneo que tú lo expongas a que experimentes MAI. ¿Por qué? Porque van a ser un cagadero, güey. Sí, O claro. sea, imagínate, le das a una persona cereales sin grasa, ¿qué va a hacer? Va a darse puro pan de dulce, güey. Que bueno, esto se me hace muy similar o familiar al hecho de pues de lo que es un alcohólico, ¿no? Y yo antes decía, ay, pero que no se pueden tomar una o algo así, pero justo esto es lo que tú dices, ¿no? Del control y me hace ver otro panorama que posiblemente yo no lo había visto. Y hay personas que se sienten cómodas mejor no consumiéndolo. Y también, ¿no crees como, que era lo que tú me decías, como también darle, no es que te laves las manos, pero darle la responsabilidad a esa persona para que sea consciente? Sí, o sea, yo no digo que te laves las manos, yo digo que el abordaje de recomendaciones debería ser en conciencia a la persona. O sea, yo creo que nosotros tenemos que volver consciente a la persona y no estarle dando órdenes. Sí, Porque, claro. o sea, tú no tienes, o sea, tú no te sirve de nada que tú le des 10 órdenes al cliente o al paciente. Te sirve que lo vuelvas consciente y él entienda, ah, ok, no tomo agua, debo tomar por esto. O sea, no que salga, es que mi Nutri me dijo que me tome 4 litros de agua. ¿Para qué? Pues no sé, güey, pero me los Me voy a los tomar. chingo. Exactamente, no, o sea, es diferente Sí, donde lo sí, aborda, sí. porque ya no es, alguien me dijo que lo hiciera, es el, yo estoy tomando la decisión de hacerlo. Y eso a nivel consulta cambia un abismo, güey. Es un pedo porque no logramos entender esto y te digo, o sea, es como muy disruptivo y luego le echamos la culpa a ciertas cosas que no tienen nada que ver con el sobrepeso y la obesidad. Pero yo creo que las recomendaciones básicas se tienen que erradicar porque justamente no terminamos de entender a la persona con obesidad. Y ese es el gran problema de México. O sea, la persona con sobrepeso está expuesta a rutinas de entrenamiento que no debe. Y vamos a matizar para acabar el capítulo de hoy. Hablemos entreno, nutrición y hábitos de una persona con sobrepeso. Por ejemplo, para ti actualmente con el conocimiento que hay en la evidencia científica, ¿cómo debería entrenar una persona con sobrepeso? A nivel todo. Mm, a nivel todo, O sea, si entreno, o sea, el 100% que invierta en una sala de pesas, ¿cuál debería ser su tiempo en pesas, en cardio, en movilidad, en todo esto? muy buena pregunta. O sea, yo priorizaría los pasos o moverme. Pondría 60% de pasos o 70% y el otro De pesas, ¿no? 30, 40 de pesas. Un 30 de pesas posiblemente.
Ok, entonces el 100% invertido en una sala de gimnasio harías 30% pesas, 70% cualquier ejercicio cardiovascular. Claro, Ok. Entonces, ahora, esta metodología que recomiendas, ¿cómo crees? O sea, ¿crees que sea aplicada a nivel nacional? no. O sea, como a nivel nacional, No, ¿cómo pero es? pero yo creo que esto viene a raíz de una cultura que, vamos, volvemos a lo mismo, es la cultura de creer que, primero, las pesas son para bajar para perder porcentaje graso, o sea, perder peso, Ujú, ¿no? O ujú. sea, todos llegan al gimnasio y creen que el entrenador es pinche cirujano plástico a la verga. Agarran y es que yo quiero perder de aquí, yo quiero perder de allá y espérame, pues no soy cirujano, o sea, aquí lo que manda es tu cuerpo y todos tenemos diferentes maneras de avanzar, diferentes cuerpos, genéticas, y eso es algo que primero que tiene que comprender la persona que pretende ser usuario de un gimnasio, ¿no? Ajá. Porque por eso también siento que vienen frustraciones, el hecho de ir con una ideología errónea. Sí, que creo que parte de volverlo consciente, ¿no? Volverlo Ajá. consciente. Pero ahora, perdón, ahora tú como entrenador, si se acerca una persona a ti con esa ideología, ¿cómo la abordas para decirle, a ver, espérame, O sea, eso, que esa el madre, golpe de esta, realidad ajá, esta madre no es, o sea, las pesas como tal no son para perder peso. es que ese es el gran tema, o sea, el problema es que a nivel de entrenamiento, la persona parte de una inflamación sistémica tan grande que si tú lo llenas de pesas, muchas veces ocupan toda la energía en pesas y no es que sea malo, sino que al ocupar la mayoría de energía o pesas, ya no hacen los pasos. O sea, un ejemplo, Ajá, bueno, explícalo en español, o sea, que esté o muy sea, pesado. tú tienes 100 pesos, ¿no? Como, o sea, tú tienes 100 pesos, el entrenador te hace gastar 75, 80, hasta 90 pesos en pesas y 10 pesos a veces ni te los gastas, dices, te los regalo de propina. O sea, sales tan cansado de pesas que ya no haces pasos. Ajá, bueno, yo lo podría entender o lo podría explicar como eres tan pesado que el mover todo ese peso te demanda cierto esfuerzo, te cansas, más aparte le metes peso y te cansas más, entonces pues ya acabas cansado de mover tu cuerpo más aparte con peso y todavía tienes que hacer pasos y por eso no terminas haciendo los pasos. Eso Sí, es, sí, claro que o sea, el mayor impacto en la composición corporal de la persona va a ser dar pasos, no es sí, entrenar. sí, Porque claro. o sea, puedes tener a personas con obesidad que hagan una dieta, que duerman bien, que coman bien, que entrenen bien pesas, que si no hacen pasos no va a mejorar tanto su composición corporal. O sea, sí vale muchísimo la pena invertirle tiempo a los pasos que vienen a través de subirte a la caminadora, de hacer alguna actividad física diferente. Pero ¿cuál es el problema que radica? Que justamente lo que decíamos nosotros, o sea, el problema de la obesidad es el sedentarismo. Y tú crees que una persona que haga pierna así al fallo va a llegar a hacer pasos a su casa? No. La mayoría no. Y eso el entrenador no es consciente. O sea, a ver, o sea, si yo lo tengo aquí en la sala de entrenamiento, yo tengo que, porque a veces ni el entrenador lo hace, güey. Claro, y algo que sí yo veo como una limitante muy grande y yo creo que si llegas a dar como es que, ¿cómo lo podríamos llamar? Bueno, yo lo llamaría el santo grial, si logras contestar esta pregunta, como una persona que su vida está como muy ocupada, ¿de qué manera puede dar pasos tomando en cuenta que no tiene como caminadora en su casa? Porque luego llegan a decir, es que no tengo caminadora, en donde yo vivo no hay, digo que también ya puede ser cuestión de otro aspecto psicológico de que como que se detienen a hacer ese cambio, pero pues realmente sí llega a haber personas, no sé, aquí pasa mucho aquí en Metepec y Toluca, que hay personas que viven, que trabajan en Ciudad de México, van y Y vienen. ya no tienen tiempo, ¿no? Para dar pasos. Entonces, pasan 3 horas de trayecto, ya son 6 horas de tu día y más aparte tus 8 o 9 horas laborales, ya estás perdiendo 15 horas de tu día, ¿a qué hora vas a llegar a hacer pasos, no? Pues yo lo que haría es proponer un sistema o que el tiempo que pasen contigo en la sala lo dividieras, ¿no? 30 minutos, o sea, como 50% pesa, 50% cardio. O sea, y que pongas cardio también que sea accesible para ellos y que los ayude. Yo creo que también las cápsulas de movimiento ayudarían. No está bien, pero algunos días de más pasos también servirían para que la media subiera. Pero sí también ver cuántos pasos al día, o sea, porque creo que todas las personas que dan menos de 5,000 pasos diarios sí están en una zona de riesgo. O sea, sí Claro. tendrías que invitarlos a mínimo, o sea, sería volverlos otra vez consciente y no darle una imposición de, a ver, o sea, ¿cuántos pasos te comprometes mínimo a dar el día? Por ejemplo, ahorita que fuimos al Walmart, hicimos 6,000 pasos Justo, y fueron 15 minutos. claro.
Ahora, yo creo que ya para cerrar Ajá, el el de fuerza, el capítulo, de entreno. estaría bien como que mencionáramos como mm, no sé, las 3 reglas que nos van a ayudar o que nos van a hacer, conscientes de que eso nos va a ayudar a perder peso, o bueno, lo vuelvo a reformular, ¿cómo No, sí, sería? está bien, está bien. ¿Sí? Sí, o sea, yo, para mí la primera y la más primordial es no dejes de comer, pero sí empieza a comer alimentos con menos densidad nutricional. Ahí explícales cómo sería el tema. Pues sí, saber, buscar alimentos pero, ¿cómo sabríamos cuáles tienen? Ese es otro, es que también se vuelve a abrir. Podríamos incluso hacer un podcast Sí, de como alimentación y de entrenamiento. alimentación Pero y ya más o menos decirles para que sepan elegir alimentos con menor densidad menor nutricional. densidad, porque también ya vuelve, es que abríamos otro tema como que es la industria, de que luego te dicen que tienen ciertas calorías, esos sesgos. Entonces, Sí, como cerrarnos nada más a frutas y verduras o ciertos alimentos o preparación en casa, siento que sería como encasillarnos en lo que normalmente todos dicen. y no matizamos qué es el Exactamente. problema. Entonces, yo creo que se presta para otro En podcast sí, yo y creo que cerramos o sea, para mí, vamos a decir como rápido, entreno, nutrición y hábitos, primero yo entreno. O sea, para mí el entreno sería eso, ¿no? O sea, marcar un límite de pasos mínimos y que se comprometa el paciente, ¿no? O sea, claro, ¿cuántos vas a dar? 5,000, ok, comprométete en la semana a dar 5. Y luego, pues también el tiempo que pasa conmigo en la sala de entrenamiento o lo que yo programe, pues sí sería como un 50-50, ¿no? No, si yo sé que pasa 5 horas a la semana, por ejemplo, pues poner 3 horas de pesas y 2 horas de cardio. claro. ¿Tú? Pues definitivamente sí serían los pasos, ¿no? El sedentarismo. Una persona que tenga conocimiento sobre el aspecto psicológico que nos esté ayudando, perdón, a ser conscientes de que es un proceso y de qué cosas no podemos, o sea, no están en nuestro poder como cosas culturales y que sean cosas realistas, ¿no? Y y seguramente el otro, y yo consideraría ideal, es que ya es muy parte de nuestra vida no estar tanto tiempo en redes sociales. No scrollear, no invertir tanto Ajá, tiempo porque de ahí vienen las comparativas, que es otro tema, ¿no? como el meme, ¿no? De, no Ajá, tienes tiempo, lo ajá, desperdicias. ajá. Entonces, yo creo que nos podríamos despedir con uno o dos tips para mejorar y justo el que tú decías al principio me gustaba, como de, ¿sabes qué? Me queda cerquita la tienda, pues me voy caminando, me hago 10 15 minutos caminando y ahí ya hago pasos. Estar, no sé, programando o poniendo alarmas para en mi trabajo, eh, parándome a caminar. Si hay 2 baños y uno me queda más cerquita, me voy al más retirado. Sí, que yo creo que al final simplemente como que la base para la persona con obesidad, que luego hablaremos de otros temas más de lo que es el entrenador y el preparador, yo creo que es que hagas conciencia, más que dar órdenes, porque, o sea, yo creo que recomendaciones cualquiera hace, Claro, todos hacen recomendaciones, porque pues puedes llenar al paciente de 36 recomendaciones. El tema es que vuelvas consciente a la persona y que también le enseñes y le ayudes a ir conquistando ciertos hábitos nuevos, como por ejemplo lo que tú dices, caminar a la tienda, tomo más agua y también puede ser tú el que matiza las cosas, como que estés ahí como de, oye, no es mucho, oye, es poco, si puedes más, que esa para mí es el trabajo del profesional de la salud. El profesional de la salud no tiene que juzgar, dar indicaciones, decir que sí, que no está mal. Y por ejemplo, en nutrición, que justamente tú creo que sabes muchísima nutrición, o sea, ¿qué tips le darías inicialmente a la persona con, así de que viene de cero, con qué iniciarías tú o cuáles serían las recomendaciones básicas para una persona con sobrepeso a nivel nutricional? eh, bueno, la principal que a mí me gustaría es de que no tuviera fobia a ningún tipo de alimento. Creo que eso le ayudaría bastante. Que no los evite, ¿no? Ajá, que no los evite, eso sería lo principal que haría, que no los evite. Creo que también sí es importante educarnos un poco, no necesariamente con la nutrición, sino justo para ser conscientes en qué nos va a ayudar a mejorar lo que nos están poniendo o preguntar el por qué esto, por qué el otro, ya sea nuestro nutriólogo, nuestro entrenador, porque eso va a hacer que lo hagamos con mayor conciencia y no nada más justo lo que dices. Ah, lo voy a hacer porque sí me lo dijeron. No, o sea, tener conciencia y al tener mayor conciencia, pues nos vamos a tener más motivados a hacer, a hacer esa diferencia en nuestros hábitos que nos van a ayudar. Sí, yo la tengo clara, o sea, para mí la recomendación para personas con sobrepeso y obesidad es, si me pueden funar, es eviten la comida chatarra en su casa.
O sea, en su casa eviten tener 5 cereales, eviten tener 10 toppings, 10 aderezos. En un inicio sí funciona no tenerles fobia, pero sí elegir 2. Ok, Sí, si tenías 10 salsas, pues bajo 2. Si tenías 5 cereales, bajo uno. E intentar esos alimentos que seas consciente de que tal vez, pues, ocupes porciones, güey. Porque la neta, o sea, hay gente que, por ejemplo, se acaba un bote de mayonesa en una sentada. O sea, no, el problema no termina siendo la mayonesa, sino el cómo la consume. Ese sería para mí el primero. Y el otro es que traten de cierta manera consumir más alimentos consumidos en su, o sea, consumir más alimentos elaborados en su casa. claro, Porque el ejemplo que yo doy muy común es con el panadero, güey. O sea, la gente cree, o sea, tú piensas o tú crees que el panadero hace un pan de 300 calorías y termina siendo de 700, porque le pone manteca inca, aparte malos productos, entonces al final no es un tema calórico, es un tema nutrimental, que creo que si la gente tuviera este hábito de comer menos en la calle y consumir más alimentos que elaboran ellos, mejoraría muchas cosas. Ojo, que tampoco te digo que no salgas, claro, pero si pasabas de, no sé, 10% cocinar en tu casa, pues pasa a 20, 30 y vas comiendo, ¿no? así es. Y tú en hábitos, o sea, ¿y en hábitos qué dirías? O sea, 2 hábitos que crees que sí influyen mucho en las personas con sobrepeso. Pues el tratar de estar más en movimiento, ese es un hábito, Ujú. definitivamente eso. Y pues yo creo que sí tiene mucho que ver el tratar de generar un horario de alimentos. O sea, que traten de comer a las mismas horas. Ajá, sí, definitivamente para evitar estos atracones que nos llegan a dar. Sí, yo un hábito bueno que a mí me ha funcionado y que me funcionan los pacientes es hacer una lista de check-in diario y comprometerte a 3, 4 cosas para que no se te olviden, porque justamente muchas veces el paciente, otra vez, o sea, sale con 10 recomendaciones y a veces no sigue las recomendaciones porque se les olvida. Sí, claro, O sea, llega a las 10 de la noche y dice, puta, güey, no, tu grito de agua, güey, me faltó, quedaban 4. ¿Tú crees que se chinga los 3? no, Pues ya mañana los repongo, ¿no? claro, Y así mañana y así mañana. Entonces, a veces anotar ciertas cosas a las cuales te estás comprometiendo es bueno. Y luego, pero no menos importante, pues es justamente, ¿no? O sea, entender que aunque tú tengas sobrepeso actualmente, puedes caer en una enfermedad o puede multiplicarse la probabilidad de que te enfermes siendo una persona con sobrepeso. Y pues para mí el mejor hábito es anota las cosas a las que te comprometes y hazle un seguimiento diario. Y la segunda, pues justamente este hábito de moverte sin pensar en calorías. O sea, moverte más sin pensar en dar pasos. claro, O sea, empezar a no decir, ahí voy a la tienda por dar pasos, sino pues justamente simplemente cuál es mi meta y moverme más. ¿Cuántos pasos? No sé, me voy a mover más. más. Y de ahí nace pues justamente este tema de la termodinámica para bajar y muchas cosas. Pero bueno, ¿qué tal? Con eso le damos cierre y Sí, sí, pues justo. igual que comenten si les gustaría que hiciéramos ese podcast Como dos, de, tres, ¿no? Parte 2, 3 de abordando más estos temas de o sobrepeso. bueno, que lo que habíamos hablado sobre los alimentos, o sea, cómo elegir mejor calidad de alimentos, Ujú. cómo adentrarnos más, Sí, sí. que es un tema muy profundo y bueno, nos llevaría un poquito más de tiempo y estaría interesante, ¿no? Sí, pues justamente pues como conclusión, no estoy atacando al profesional de la salud, pero sí lo estoy haciendo responsable de que muchos procesos son pues no Responsabilidad, aportan, no aportan. Ese es el tema, no aportan. Entonces, creo que también tenemos que ser más conscientes nosotros desde este lado y pues justo lo que yo digo, o sea, el marketing que no te lo comas tú como profesional. O sea, si ya se lo comió el paciente, que no venga y te lo venda a ti. claro. Entonces, pues nada, eso sería todo. Hasta aquí el capítulo del día de hoy. Espero que les guste y pues nada, nos estamos viendo en próximos capítulos. Ya están. Y por último, te recordamos que aunque nos guste mucho crear este espacio para ti, no es una consulta o diagnóstico, es un espacio meramente de entretenimiento y conocimiento. En caso de buscar o requerir ayuda, que sea de la mano de un profesional y te puedes dirigir a nuestras redes que te dejaremos abajo.